Bueno, en este apartado vamos a empezar a vamos a seguir con la unidad de tórax. Nosotros la clase pasada vimos procedimientos amplios o de gran, no de, bueno, de gran complejidad, que son las toracotomías. Ahora seguimos con, bueno, dimos una introducción en cuanto a lo que es al procedimiento, la clasificación y los diferentes tipos de incisiones o toracotomías que se pueden aplicar y características generales de cada uno. Si bien no vimos los procedimientos en sí, sí saber qué son y qué tipos de toracotomías existen, cómo se realizan en lo general, teniendo en cuenta la posición, la apertura, el instrumental específico y el ciaje. Vamos a seguir con esta unidad, ya que lo que nos quedan son procedimientos menores, ¿sí? Menores a la toracotomía y más cortitos. Las maniobras medianas, ¿sí? De medianas a menores que siguen, es la mediastinoscopía, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué son las mediastinoscopías y cuál es el procedimiento general de cada una? Vamos a definir a la mediastinoscopía como el abordaje al mediastino, ¿sí? Al mediastino superior específicamente, en el cual se va a desarrollar una pequeña incisión en el hueco supraesternal para poder introducir el mediastinoscopio, que es un instrumental ligeramente rígido, que es el de Carlen, para obtener específicamente muestras de tejido linfático peritraqueales o peritraqueobronquiales. Es decir, que este procedimiento se va a utilizar cuando el especialista o el neumonólogo se necesite entonces la toma de biopsias de estructuras altas del mediastino, no bajas porque, bueno, al ser un instrumental rígido se hace más complejo. Seguimos entonces, este es el mediastinoscopio de Carlen, vemos cómo tiene una camisa que es bien rígida, donde se van a introducir los diferentes puertos de trabajo, como el fibroendoscopio, como la irrigación o la fuente de luz, como una guía entonces para la introducción de diferentes tipos de pinzas o accesorios para poder tomar las diferentes biopsias. Acá, cuando hacemos referencia entonces a la técnica quirúrgica, la posición para este procedimiento va a ser siempre en decúbito dorsal. Lo que sí se le va a colocar al paciente es una ligera almohadilla a la altura de los hombros, ¿sí? Bueno, la cabeza conformada como siempre, a los hombros para poder obtener una hiperextensión de este sector donde se va a introducir el mediastinoscopio. Ustedes recuerden que esta vía es a esta altura, dijimos, del hueco esternal, no por la boca, sino por el hueco esternal. Para estas vías aéreas altas del mediastino superior, más si quiere tomar muestras de otras estructuras más bajas, se le va a complicar un poco con este procedimiento, eh, ya que el instrumental es rígido y puede lesionar si lo tratamos de avanzar más algún segmento, algún órgano mediastínico. Entonces, esa sería la posición. Vamos a colocar una almohadilla por encima de por debajo de los hombros, perdón, para lograr esa hiperextensión. Posteriormente va a trazar el cirujano una incisión, una pequeña incisión de unos 3 a 5 centímetros en ese hueco supraesternal que les marqué, ahí lo están viendo, hueco supraesternal, ¿sí? Eh, Unos 2 centímetros por encima del manubrio esternal. Se va a hacer con un bisturí, como nosotros ya sabemos, un mango número 4, una hoja número 24, se incide piel, tejido celular, se empieza la divulsión de los músculos, siempre controlando hemostasia con el electrobisturí o con ligadura si es necesario. Una vez que se llega al plano muscular de los músculos pretiroideos, se empieza la divulsión del mismo hasta llegar al plano traqueal. Una vez que llegamos al plano traqueal, se puede divulsionar si tenemos la glándula, vamos a tener la glándula tiroidea, así que se comienza la divulsión, siempre teniendo cuidado de no lesionar este tejido. Una vez que se llega, se visualiza digitalmente la tráquea, se procede a abrir la fascia traqueal con algún instrumental de corte, la tijera específicamente, y se va a labrar digitalmente un canal. Entonces acá nosotros vamos a ver cómo el cirujano digitalmente labra ese canal una vez que arribó a ese plano, siempre pegado a la tráquea. eh, ¿Para qué? Para introducir pegado a la tráquea el mediastinoscopio. ¿Por qué digo pegado a la tráquea?
porque si lo hace más adelante o no tiene como punto de referencia la tráquea, puede lesionar algún vaso. Vean cómo ahí este vaso que está acá es el tronco brachiocefálico. Entonces, con mucho cuidado, el cirujano tiene que introducir sobre ese canal labrado el mediastinoscopio. Una vez que introduce el mediastinoscopio, va a visualizar primero y de manera directa o utilizando el- la endoscopía, el mediastino superior, eh, coloca sobre ese mediastinoscopio las guías de trabajo, el instrumental específico y toma las muestras pertinentes para el estudio. Es un procedimiento relativamente rápido, ya que va a tomar muestras de ese lugar, una vez que lo toma, va a retirar el mediastinoscopio despacio, a medida que lo vas retirando, va a ir controlando también la hemostasia, que no haya dañado nada durante el paso del mediastinoscopio, y retira junto, bueno, ya retiró la muestra, lo retira entonces al mediastinoscopio, y va a hacer el control de hemostasia de esa incisión, y va a comenzar con el cierre de planos. Puede dar unos puntos en la fascia traqueal si es necesaria con una polilactina 910-20, se va a aproximar los músculos, ¿sí? Pretraqueales también con una polilactina 20 o 0, si es aproximar nada más, y bueno, piel con un nylon. Termina el procedimiento. Si el procedimiento ha dejado varios vasos sangrantes, se puede dejar una lámina, un tubito de drenaje, pero generalmente eso no ocurre, porque es un procedimiento relativamente rápido. Después tenemos la mediastinotomía. Este procedimiento se realiza es menos habitual que una mediastinoscopía. No tengo acá una imagen, pero la mediastinostomía, como su nombre lo dice, es la apertura, hace referencia a un estudio que consta de la apertura del mediastino, apertura, otomía, pequeña apertura sería, pues si no sería una toracotomía, para obtener tejidos o estructuras eh, que sean necesarias para el tratamiento de una patología pulmonar. Eh, Estos procedimientos, ya sea la mediastinoscopía como la mediastinotomía, tienen fines diagnósticos y terapéuticos. Diagnósticos si a través de este procedimiento solamente desea visualizar el mediastino superior, y terapéuticos si a través de estos procedimientos el cirujano desea retirar o extraer alguna patología, y de esa manera, con esa extracción, por ejemplo, un adenoma, una biopsia, puede tratar también en el mismo procedimiento la patología. ¿Bien? Eso entonces sería la mediastinoscopía, que sería el procedimiento más habitual. En el caso de la mediastinotomía dijimos que es un procedimiento menos habitual, pero a diferencia de la mediastinoscopía, en la mediastinotomía se hace una pequeña incisión para tomar esa muestra. Generalmente no se hacen porque esa mediastinoscopía siempre arroja la biopsia que se tomó arroja algún tipo de patología que luego se irá a tratar con una toracotomía, que es un procedimiento mucho más amplio. Como les dije recién, estamos haciendo referencia a procedimientos medianos de la cirugía torácica. A continuación, como les dije también en las clases anteriores, es una unidad bastante corta donde solamente describimos procedimientos entre sí. Bien, en cuanto a las maniobras mínimas y pequeñas, vamos a hacer referencia a todos los procedimientos torácicos, algunos de estudios, otros simplemente punciones, que nos va a también facilitar diferentes fines diagnósticos y terapéuticos, en donde en algunos somos partícipes secundarios, en la mayoría de estos somos partícipes secundarios. ¿A qué hago referencia con esto? Como ustedes recordarán, el instrumentador participa activamente de una cirugía o de un procedimiento o de un estudio. En una cirugía de alta complejidad o mediana, el instrumentador es el que va a instrumentar ese procedimiento, y vamos a tener otro instrumentador que va a servir como circulante. En los procedimientos mínimos, en los procedimientos torácicos que vamos a ver ahora, el instrumentador suele estar como participante secundario, es decir, que va a circular la sala, no va a instrumentar ninguno de estos procedimientos.
salvo que se complique y así lo requiera el mismo, pero si no, solamente circulante. Por eso es importante que conozcamos de qué se trata cada procedimiento para que ustedes después sepan por lo menos qué es lo que van a tener que tener en cada uno. Si bien en cada lugar esto se varía de un sanatorio, de un hospital o de una clínica, pero lo básico, conocer de qué se trata el procedimiento, es suficiente para que ustedes sepan qué es lo que van a necesitar para el mismo. ¿Bien? El primer procedimiento que vamos a desarrollar en los procedimientos mínimos o pequeños de cirugía torácica, es la broncoscopía. ¿Qué tenemos que conocer de la broncoscopía como puntos generales? ¿Qué es? ¿Qué fines tiene o qué fines persigue? ¿Y qué tipos de broncos o de o qué instrumental, verdad, vamos a utilizar? Generalmente las broncoscopías, entonces vamos a decir que son procedimientos, son exámenes que permiten la visualización directa de la tráquea y del árbol bronquial a través de un endoscopio. Eh, Esto se hace para patologías entonces de vía aérea superior, la tráquea, los bronquios, inclusive hasta el pulmón pueden llegar este fibroendoscopio. Los fines que persigue la endoscopía son fines diagnósticos y terapéuticos, como les dije también en lo que es la mediastinoscopía, cuando hablamos de fines diagnósticos, permite este procedimiento del cirujano poder visualizar cómo la integridad de las paredes del árbol bronquial y a través de este poder afirmar algún diagnóstico o desecharlo, también como fines terapéuticos, en el caso de que se sospeche de tal diagnóstico, los puede tratar también si se arriba a ese lugar. Entonces, un procedimiento es un estudio, perdón, endoscópico que permite la visualización directa de las vías aéreas bajas, ya sea tráquea como árbol bronquial y toda su ramificación respectiva, permitiendo diagnosticar alguna patología o desecharla y también tratarla quirúrgicamente. El instrumental que se utiliza es un broncoscopio, del cual vamos a tener dos broncoscopios más utilizados, uno más que otro, que es el uno rígido, que es el de Chevalier-Jackson, y el fibroendoscopio, que es el más utilizado entre. Este procedimiento en sí, ya vamos a hablar un poquito de la técnica, es un procedimiento relativamente corto, si bien lo que más se puede demorar es si hay que tratar, si hay que cepillar los bronquios o tomar biopsia, pero es un procedimiento que el paciente hace con una anestesia local, ¿sí? O sedación, más que sedación, perdón, en donde el paciente va a estar completamente despierto, va a sentir ligeras molestias cuando les realizan el procedimiento. En el caso de que el paciente se encuentre en estado de nerviosismo, se le puede colocar un sedante, pero si no, tranquilamente se hace con un paciente sin anestesia. Entonces necesitamos una camilla, necesitamos el broncoscopio, el especialista, ¿sí? En el procedimiento, una torre de endoscopía, en este caso bronquial, donde se va a conectar el broncoscopio y donde vamos a tener una pantalla que nos va a permitir visualizar internamente entonces la vía aérea. ¿Bien? Acá tenemos los dos tipos de broncoscopio. Este es el que más se utiliza, es el más fácil, es el más flexible, es el que permite mayor alcance en el árbol bronquial, que es el fibroendoscopio, que es el flexible, y este que está acá abajo es el rígido. A ver, en el caso del fibroendoscopio o endoscopio flexible, nosotros vamos a tener que está formado por dos estructuras, un mango, ¿sí? Que es el que toma el especialista, que contiene el visor o en el cual se le va a conectar la cámara con su fuente de luz, y tiene el comando, que sería este el comando, en este punto, que es la palanca que me permite entonces realizar los diferentes movimientos del fibroendoscopio, la palanca de control de la pinza,
tenemos una vía de aspiración, una cánula de trabajo donde vamos a introducir todo el instrumental, que acá en este no lo vemos, y después tenemos este tubo que es el tubo de inserción, que ingresa acá por boca o por nariz en algunos casos también en el paciente, este tubo de inserción que tiene una longitud de unos 60 centímetros aproximadamente, y está formado por el canal de trabajo y por el canal por donde viaja la fibra óptica. Estas son las diferentes pinzas que se introducen en el fibroendoscopio, que sirven para tomar las biopsias, para hacer un raspado, vienen generalmente empautadas. Acá lo vemos como el cirujano, el especialista, el endoscopista, toma el mango, ¿sí? Con su panel en donde él va a mover, ¿sí? Con ese panel esta punta del fibroendoscopio para ir ingresando a la vía aérea. Acá tenemos entonces los diferentes comandos, la aspiración, acá el punto de inserción para la fibra óptica, y este es el canal de trabajo donde él va a incorporar los diferentes tipos de pinzas para la toma o no de biopsia. Em, ¿Qué más puedo decir del fibroendoscopio? Bueno, el que vimos recién es el de Chevalier Jackson. Bueno, nada más. Bueno, ahí podemos agregar nada más que el fibroendoscopio se va a complementar, como les dije recién, con una fuente de luz, ¿sí? Y un adaptador para el sistema óptico de la cámara. En algunos casos, algunos lo utilizan como con visión directa. Los endoscopios rígidos en este punto tienen la lente, entonces el neumonólogo va a apoyar su ojo y va a poder ver por esa lente, que generalmente no muestra una visión porque todo lo que es vía aérea es oscuro, entonces dificulta esa imagen. Entonces en la mayoría de los casos se complementan entonces con una fuente de luz y un adaptador para la fibra, para el sistema óptico. Bueno, y como les dije recién, los accesorios complementarios como son las pinzas para las tomas de biopsia, etcétera. En cuanto a la técnica quirúrgica para realizar una broncoscopía, la más frecuente con este fibroendoscopio, nosotros vamos a decir que el paciente se va a ubicar en decúbito dorsal. En algunos casos, algunos lo pueden colocar en un lateral, pero el dorsal sería el más común. Semisentado también podría ser otra, pero para tener una buena trayectoria del fibroendoscopio, generalmente en decúbito dorsal se introduce el fibroendoscopio por la boca. Antes se le va a colocar una horquilla, ¿sí? En la boca, a la altura de las arcadas dentarias. Se ingresa, ¿sí? Hasta observar el reborde de la epiglotis, para visualizar también la misma. Se la atraviesa. En ese caso lo hace con mucho cuidado. Ahí el paciente puede sentir, cuando pasa por las cuerdas vocales, por la laringe, una ligera molestia, una ligera, como si estuviesen raspando la garganta, pero eso pasa una vez que ya atraviesa la laringe. Va a avanzar cuidadosamente el fibroendoscopio, observando las paredes de la tráquea, la carina, se va a dirigir hacia el lado derecho, después seguramente hacia el lado izquierdo, y una vez que llega al lugar puntual, va a realizar los estudios pertinentes del procedimiento, como son tomar una biopsia bronquial con una pinza específica, que la va a introducir por el canal de comando de trabajo, biopsias del parénquima también, pueden ser también del mismo tejido, de los bronquios o del tejido pulmonar, un cepillado, ¿sí? En el caso del lugar donde está sentada la lesión, curetajes o un lavado bronquial. ¿Bien? Todo eso va a tomar muestra que van a ser recibidas por el circulante en frascos estériles para mandar a analizar. Y en el caso del broncoscopio rígido, vean cómo solamente se utiliza también para vías altas, ya que no puede llegar a las vías bajas, a los bronquios, solamente hasta la carina, aproximadamente, que es el punto de bifurcación, e inclinarse a cada lado, entonces al inicio de cada bronquio. El paciente generalmente está intubado, ¿sí? Miren qué rígido que es, se le va a conectar, tiene una vía para el oxígeno, una vía para el canal de trabajo,
y la otra para la introducción de la óptica para poder visualizar la vía aérea alta nada más. En caso de la técnica quirúrgica es la misma, la única diferencia es que solamente este bronquioscopio rígido toma muestras de la vía alta hasta la carina inclusive o el inicio de los bronquios y que el paciente está con una anestesia general, ¿sí? Debido a que el procedimiento los requiere. Acá vemos el bronquioscopio rígido, acá tenemos la camisa del broncoscopio en donde se van a anexar el instrumental de trabajo, la cánula de oxígeno y la fibra óptica. Esto se desarma y después queda armado. Cuando se arma queda de esta manera, con todos los ensambles correspondientes. Bien, quería ver un poquito esto. Una vez que terminamos, seguimos con estos procedimientos mínimos. Bueno, lo que vimos recién fue la broncoscopía, ahora vamos a hablar de la toracocentesis. Cuando hacemos referencia a la toracocentesis, vamos a hablar de que es una punción con una aguja en el espacio pleural, con fines diagnósticos y terapéuticos. Entonces, una punción, como lo vemos ahí en la imagen, con una aguja, de la cavidad torácica, específicamente del espacio pleural. Fines diagnósticos y fines terapéuticos son por los cuales se va a realizar este procedimiento. Son procedimientos también ambulatorios, el paciente ya fue previamente estudiado, ya se le hizo una tomografía, el especialista ya sabe dónde se encuentra la acumulación, solamente se le da un turno de intervención, se interna el mismo día, en un consultorio externo, o un quirófano de baja complejidad. Ya vamos a hablar un poquito del procedimiento, donde se le va a aplicar una toma de una extracción de líquido utilizando una aguja y una jeringa nada más. ¿Por qué decimos que tiene fines diagnósticos y terapéuticos? Cuando hablo de fines diagnósticos es cuando va a tratar un derrame, ¿sí? Y más que nada va a tratar la causa del mismo, es decir, que va a retirar ese líquido de ese derrame pleural o de esa acumulación para mandar a analizar. Y cuando hablo de fines terapéuticos, hago referencia a que el objetivo también es de la, evacuar el líquido de esa cavidad, un líquido que no tiene que estar. Diagnóstico porque se analiza el líquido para determinar la causa de ese derrame, y terapéutico porque evacúa, deja libre y sin ningún tipo de acumulación la cavidad pleural. En cuanto a la técnica quirúrgica, como dijimos, son pacientes que ya vienen con un estudio radiográfico, tomográfico reciente, para que el cirujano sepa cuál es eh, el lugar donde se encuentra esa acumulación de líquido. Es la posición. El paciente se hace generalmente con anestesia local, primero se lo posiciona, la posición es como vemos ahí en la imagen, el paciente va a estar, uy, perdón, vamos a volver a andar acá, dice que terminaba ahí. El paciente va a estar sentado en una silla y va a estar apoyando sus brazos en una mesa y logrando una hiperextensión también de la espalda, del dorso. Se le va esta es la posición entonces para la toracocentesis. Se le va a aplicar una antisepsia en la zona elegida, se le va a pedir al paciente que se retire su atuendo superior, se le va a aplicar una antisepsia con una gasa, con un antiséptico, generalmente puede ser iodopovidona solución, o también una clorexidina. La idea es lograr un campo o una superficie limpia para el procedimiento. Se le va a colocar un campo, una compresa descartable, una compresa para más que nada para no manchar eh, durante el procedimiento si hay algún tipo de derrame de la misma secreción. Se va a realizar la anestesia, que era una anestesia local, a través de una infiltración. Se utiliza lidocaína al 2%, al 1%, en el espacio o en la zona elegida para la punción. Una vez que se hace la antisepsia, se localiza el espacio intercostal, y se localiza la costilla,
y sobre el borde superior de la costilla se va a introducir entonces la aguja, y a través de una jeringa se va a empezar a aspirar. Generalmente se utilizan dos jeringas, una jeringa que es la que se va a mandar a analizar con el líquido, se cambia por otro, se va a vaciar el líquido de esa jeringa, y se la va a colocar en diferentes tubitos de ensayo, y si no, se manda el líquido en la misma jeringa y se le facilita otra jeringa para seguir drenando. Generalmente no se envía todo el líquido de drenaje a analizar, solamente con una pequeña, con una pequeña parte de esa secreción es suficiente. Eh, Existen otras agujas con doble guía que también se pueden utilizar, en donde por una guía se pone la jeringa para extraer el líquido y la otra guía cae a caída libre, y termina de drenar entonces esta secreción o esta acumulación de líquido. Una vez que ya, cuando saca y cuando se utiliza esta doble guía de drenaje, ya no, el cirujano visualiza que ya no cae más, se tira, se coloca una gasa con una compresión y, bueno, y termina el procedimiento. El procedimiento es relativamente corto, lo único que va a hacer es presionar sobre el punto donde se introdujo la aguja para que corroborar que no sangre y listo, se pone una gasita, se limpia el paciente y termina el procedimiento. Relativamente es muy corto. Las toracocentesis, a diferencia de los drenajes, esta es la aguja de doble guía. Entonces, por una se va a colocar la jeringa para tomar la muestra y por la otra se deja caída libre para que siga drenando hasta que deje de drenar y termina el procedimiento. Lo siguiente es el drenaje de tórax. O sea, una vez que nosotros, a diferencia de una toracocentesis, que también hablábamos de que servía para drenar líquido de la cavidad pleural, la diferencia va a ser más que nada la cantidad. Para una toracocentesis hay una acumulación mínima. En un drenaje la acumulación es mayor o la patología es mayor, o sea, lo que está comprimiendo a la cavidad, a los pulmones, es mayor a una simple acumulación de líquido. Entonces, drenaje de tórax. El drenaje, o también llamado avenamiento, consiste en la introducción de un tubo flexible en la cavidad pleural. ¿Con qué fines? Con el fin de drenar aire o líquidos y equilibrar presiones. ¿Bien? Es decir, que el paciente se va a ir con un drenaje en la cavidad torácica. ¿Sí? Hay algo que está comprimiendo o está aumentando la presión positiva y de esta manera de la cavidad pleural, y de esta manera está generando algún tipo de alteraciones en lo que es la respiración. Entonces, esa es la pequeña diferencia entre un drenaje de tórax y una toracocentesis. En el drenaje se va a introducir un tubo, ¿sí? Para drenar o eliminar aire, líquidos y equilibrar presiones entonces en la cavidad pleural. Los elementos que se van a ocupar para un drenaje de tórax van a ser básicamente tres. Este procedimiento también se hace con anestesia local, en algunos casos puede ser algún tipo de sedación, pero el drenaje generalmente es con local. Eh, Se hace en un quirófano de baja complejidad, pudiendo hacerse también en un consultorio, pero según el estado del paciente, o es mejor en uno de menor complejidad por si se necesita alguna sedación o algún control de los signos vitales. Los elementos entonces son tubos, que son tubos de drenaje, que pueden ser de látex, pueden ser de PVC siliconados, con guías de control radiográfico, frascos, ¿sí? Un frasco de drenaje o bombas de vacío, también, pudiendo o no introducir. Entonces esta es la bomba de vacío. Estas son las guías o los drenajes que se van a colocar, que vienen con un punzor, después se retira y queda el drenaje en la cavidad. ¿Qué necesitamos para un drenaje?
Como les dije recién, nosotros vamos a hacer circulantes, así que esto es lo que tenemos que tener preparado. Necesitamos agujas, ¿sí? Jeringas, perdón, para cargar la anestesia, porque es con anestesia local, un bisturí, que es para iniciar entonces, la primera es una pequeña incisión para después incorporar el tubo de drenaje, bueno, gasas y material para cerrar y fijar el drenaje a la piel. Acá nos muestra bien un poco la técnica quirúrgica. La técnica quirúrgica. Acá vemos entonces cómo se coloca la anestesia local, cómo se hace una pequeña incisión con el bisturí, se comienza la divulsión, se elige el espacio intercostal previamente seleccionado, se hace la divulsión de la piel, de los músculos intercostales, siempre, como les dije, pegado al borde superior de la primera costilla. Una vez que se llega, ¿sí?, a la cavidad pleural, se lo puede hacer también digitalmente, ¿sí? Divulsión se hace digitalmente y con la ayuda de una pinza, una bertola, se comienza la introducción del drenaje pleural, siempre ascendente. Acá también vemos, ¿sí?, quinto espacio intercostal aproximadamente, cuarto espacio, quinto, anestésico local por encima de la primera costilla, se divulsiona con instrumental o digitalmente, con una pinza bertola se va a introducir en el espacio pleural el drenaje pleural y luego se cierra la herida, se lo fija el drenaje y eso es en sí lo que es un drenaje pleural. Bueno, una vez que se coloca el drenaje pleural en el espacio seleccionado, en el espacio pleural, perdón, eligiendo, digo, el sector donde se va a ingresar, segundo, tercer espacio intercostal, cuarto o quinto, se tiene que proceder a la conexión al tubo o frasco colector. Este frasco colector, también llamado frasco de Bouleau, ¿sí?, puede ser de vidrio, puede ser de plástico, lo que sí debe ser transparente para poder observar la fluctuación respiratoria, ¿sí?, de la columna líquida, es decir, cuando se tiene que burbujear, y eso nos va a indicar que está funcionando bien el drenaje. Ustedes recuerden que el objetivo de colocar este drenaje es equiparar las presiones, presión positiva que hay en la cavidad pleural, que no tiene que existir porque es negativa esa presión, entonces la presión del frasco es positiva. Y lo que va a hacer es atraer la presión positiva de la cavidad pleural para equilibrar, ¿sí?, y dejar completamente negativa esa cavidad o esa presión, y de esta manera lograr la expansión pulmonar y de esta manera lograr una buena ventilación. Entonces, eh, así nosotros, bueno, entonces para poder observar bien el drenaje y el buen funcionamiento del drenaje pleural. El frasco, ¿sí?, va a constar de dos tubos, uno que es el que vamos a conectar bueno, dos tubos y un sello de agua. Es decir, que estos frascos le vamos a colocar solución fisiológica, eh, bueno, generalmente tienen una marca hasta dónde, lo que sí tenemos que tener presente es que, bueno, ese es un sello de agua para que funcione, tiene dos tubos, ¿sí?, dos tubos, uno que es el que vamos a conectar, que es el que forma el sistema valvular y es el que tiene que estar sumergido en ese sello de agua, que es donde vamos a conectar al drenaje pleural. Y el otro, ¿sí?, que queda libre, y si es necesario, si no funciona este mecanismo, se lo puede conectar el otro tubo colector a la bomba de vacío. Eh, Algo muy importante, que este frasco debe estar colocado por lo menos a 60 centímetros por debajo del paciente. Y durante la inspiración, la presión negativa intratorácica hace descender la columna líquida, de modo que esta no puede ingresar nuevamente al tórax. Y en la expiración, la presión positiva se ejerce sobre el espacio pleural, se expulsa a través del drenaje líquido hacia el frasco colector. De esa manera entonces funciona el frasco. ¿Bien? Eh, y eso es lo que hace referencia también a un procedimiento muy corto, que se da en los quirófanos, se hace una pequeña incisión y se lo coloca y se lo conecta directamente
al frasco colector. Una vez que se logra esto, lo que se va a hacer es fijar, como les mostré recién acá, se fija con puntos, ¿sí?, el drenaje a la piel para que se nos salga después de determinados días, que el cirujano vea que ya no hay que hacer una tomografía, una radiografía o tomografía, radiografía más que nada, para ver que la expansión del pulmón, cuando ya está completa esa expansión, se libera completamente, entonces se retira este drenaje torácico. Generalmente nosotros colocamos un drenaje pleural ante diferentes patologías, que creo que esto lo vimos en la clase pasada, que son las patologías pleurales, que mencionamos el neumotórax, el hemotórax y el empiema o piotórax. Neumotórax dijimos que era el procedimiento en el cual había aire en la cavidad pleural, hemotórax sangre en la cavidad pleural y el piotórax o empiema pus en la cavidad pleural. El neumotórax, que es la causa más frecuente, decimos que es un síndrome que se origina por el pasaje a la cavidad pleural de aire. Aire proveniente, hay varias, o sea, aparte del traumatismo, también puede ser proveniente de las vías aéreas, que el fin de un neumotórax es provocar el colapso de pulmón. Por eso es necesario realizar un drenaje para que esto no ocurra. Etiológicamente, bueno, del neumotórax se puede hablar un montón de cosas, pero bueno, tenemos el simple y el asintomático. El simple es causado por la ruptura de vesículas subpleurales. Estas pueden ser de origen congénito o adquirido. Estas burbujas lo que van a hacer es generar estos procesos en el pulmón y puede llevar a cabo entonces también al pasaje de aire, esas burbujas tienen aire, a esta cavidad pleural. Y el neumotórax sintomático es secundario, ¿sí? Generalmente puede ser por pacientes que tengan patologías pulmonares subyacentes, por ejemplo, un enfisema pulmonar, pacientes con tuberculosis o con enfermedades intersticiales. Bien. Esos son entonces, el neumotórax sería el primera causa de algún tipo de drenaje, no, la causa para que se realice un drenaje. Después tenemos el hemotórax y bueno, y el empiema también, que sería el procedimiento de la misma manera. Lo último que vamos a mencionar son las biopsias pleurales, punción o biopsia pleural. Generalmente, cuando hablamos, es un procedimiento mediante el cual, ¿sí?, la punción o biopsia pleural, mediante el cual se van a obtener fragmentos de la pleura parietal, en el cual vamos a utilizar una aguja especial, ¿sí?, que pueden ser agujas de Kopp o de Abrams, y que tiene como objetivo entonces diagnosticar alguna patología de la pleura. El procedimiento es sumamente sencillo, por eso no vamos a desarrollar nada, solamente saber que existe este procedimiento también como mínimo, que es la punción, ¿sí?, con una aguja, ¿sí? Se necesita, bueno, paciente también puede estar en la misma posición que el paciente de la toracocentesis, se le hace la antisepsia, ¿sí?, se le coloca un poco de anestésico local y se introduce la aguja, cualquiera de estas que mencioné, la de Kopp o de la de Abrams, que consta de una cánula o camisa, la aguja que tiene el gancho y nada. Entonces se coloca la aguja, se retira la aguja con el gancho y ella va a traer o va a arrastrar ese pequeño fragmento de, de pleura parietal. Y esto es todo. Si no, si mi, si el programa no me dice lo contrario, estos serían todos los temas de tórax, ¿sí?, de cirugía torácica. Entonces, nada. Después les dejo enlaces de unos videitos para que lo puedan ver, esos procedimientos, y puedan comparar entonces la teoría con la realidad de cómo es el procedimiento. ¿Estamos?